Ahora estamos con el especialista en educación, el profesor León Trachtenberg, y por supuesto también ya él es un miembro de RPP. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bueno, sus impresiones primero sobre el debate entre las dos candidatas a la alcaldía de Lima. Bueno, Manuela, la verdad no escuché el debate porque estaba en una reunión de trabajo, solamente estaba escuchando los rebotes y bueno, en esta última media hora lo que ustedes han estado transmitiendo sobre el tema educativo, de manera que esa es la base sobre la cual yo podría comentar. Por ejemplo, Lourdes Flores ha criticado, por ejemplo, a Susana Villarán en materia educativa, ¿no? En su opinión no hay ningún cambio. Ella cree que el SUTEP va a presionarla para acabar con las evaluaciones a los docentes, entre otras cosas, porque también ha acusado a Nilber López de haberle hecho mucho daño a la educación peruana, ha criticado que ahora que ahora Susana niegue esa relación que tiene con el exsecretario general del SUTEP. Ahora, lo que hay que, contextualizar es lo siguiente. En la estrategia de Susana Villarán, la confrontación con Lourdes Flores es que ella representa el continuismo, en fin, de Castañeda. En la estrategia de Lourdes Flores hay que señalar a Susana Villarán como, una representante de versiones retrógradas, ya superadas del desarrollo del país, entre las cuales se encuentran las vocaciones estatistas que eran muy características del SUTEP, de Patria Roja y de los partidos comunistas. Entonces, hay que entender la discusión entre ellas en ese nivel, pero lamentablemente se apelan a cosas que no tienen mucho que ver con el gobierno regional, porque, por ejemplo, la carrera pública magisterial, las evaluaciones y demás, es un tema que no tiene nada que ver con el gobierno regional, ese es un tema de política nacional que depende del Ministerio de Educación. O sea, cuando la educación pase a las municipalidades, ¿tampoco van a tener ninguna influencia en eso? Sí, pero la educación no tiene ninguna posibilidad de pasar a las municipalidades si no hay un proyecto de reforma, reforma de la educación en el Congreso de la República. Eso no depende del gobierno regional, y la llamada municipalización del gobierno aprista es un traslado de competencias administrativas nada más, de ventanillas de pago, archivos, en fin, a los municipios, pero no tiene nada que ver con el tema docente, el tema del nombramiento de directores, el currículo. Eso no pasa por ese programa de municipalización que ha anunciado el gobierno, de tal manera que las grandes prerrogativas con respecto a los docentes y la carrera pública sigue siendo una prerrogativa del Ejecutivo Nacional. Porque se da la impresión por los argumentos de Lourdes Flores de que, bueno, si gana Susana Villarán, existe la posibilidad de que se bloquee la ley de carrera magisterial, que se acaben las evaluaciones. Da la impresión, entonces lo que usted nos dice es que se están arañando por las puras. Sí, pues, porque por otro lado, imagínese usted que tuviera, 3, 4 miembros de Patria Roja en el Consejo Municipal, sobre, no sé si son 30 o 40 los miembros del Consejo Regional, entre los cuales hay del PPC, de Unidad Nacional, los fujimoristas, los toledistas, y todo el centro derecha, y 3 o 4 regidores de Patria Roja. ¿Usted cree que ese Consejo Municipal pasaría alguna propuesta que sea estatista, que sea tentatoria contra los avances en materia de criterios económicos, políticos? A mí me parece que están exagerando un poco el poder de Patria Roja dentro de lo que va a ser la toma de decisiones municipales. Por otro lado, no se olviden ustedes que lo que Susana ha dicho es que quien se va a ocupar de la educación son Manuel Higuíñez y Gloria Helfer, que en su momento más bien han sido opositores del SUTEP. Manuel Higuíñez ha sido viceministro de Nicolás Lynch del gobierno de Toledo, y Gloria Helfer ha sido ministra de Fujimori, y en su momento ellos han marcado distancias con el SUTEP, de tal manera que, si bien es cierto todos pertenecen a la izquierda, pues el abanico de las izquierdas es bastante amplio, y me parece que el pensamiento educativo de Manuel Higuíñez es mucho más centrista que el de Patria Roja, y quien se va a ocupar del plan educativo
es Manuel Higuíñez. Ahí sí, doctor Trachtenberg, sin embargo, la preocupación va por el lado de, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir cuando la educación sea transferida a nivel de gobierno regional y la municipalidad así lo asume en nuestra ciudad capital y en un eventual gobierno de Susana Villarán? Por ejemplo, está en el mismo sector, usted lo ha señalado, estas personas que mencionó, pero también están Nilber López. Ellos son el sustento de político que dio fuerza a esta confluencia que posteriormente se llamó Fuerza Social. ¿Va a avanzar? ¿Va a retroceder la educación con todo ello? Porque de pronto la señora Susana Villarán saca alguna propuesta legislativa que no le gusta a la gente del SUTEC y de pronto vamos a tener ahí algún problema que no va a ser favorable para el desarrollo de la educación de los niños, que es lo que preocupa. Patria Roja tiene su agenda de trabajo como partido político que se manifiesta en cualquier gobierno nacional o regional de su manera. Nosotros vemos, por ejemplo, todo el tiempo a Patria Roja metido en los paros regionales, en las tomas de carreteras, en las mesas de diálogo, porque Patria Roja es un partido político que tiene su agenda y que enfrenta a lo que ellos denominan los gobiernos liberales, etcétera. O sea, eso va a existir en todas partes, en todo momento, eso no va a cambiar. La pregunta es si un gobernante regional como Susana Villarán o Lourdes Flores o Castañeda o Alan García como presidente nacional hacen lo que uno de los sectores con los que tienen cierta afinidad señalan, o hacen lo que el líder y el grupo mayoritario dentro de su equipo es el que propone. Mi experiencia es que los que terminan definiendo lo que se hace en un gobierno no son pues los sectores minúsculos que están asociados a este movimiento, sino más bien los sectores mayoritarios. Y mi impresión personal es que Susana Villarán y el grupo mayoritario y gente que la acompaña no se van a dejar vender por alguna presión de Patria Roja. Esa es mi impresión personal. Ahora, yo he escrito en reiteradas oportunidades críticas al SUTEP, a Patria Roja, de tal manera que yo conozco perfectamente los jaques que estos movimientos pueden hacerle al gobierno nacional o regional. Pero ahora, es bueno, por ejemplo, cuando en el plan de gobierno de la señora Villarán es bueno para la educación, ¿no? Hay que evaluar las evaluaciones. ¿Usted cree que merezcan ser evaluadas las evaluaciones que se realizan? Bueno, por supuesto, yo también he escrito 100 veces de que las evaluaciones que está tomando el ¿Y gobierno, cuál sería el sentido, no? Son un desastre, o sea, eso lo dice pues todos los analistas, eso. Perfecto. No hay que ser de Patria Roja para eso. A mí ¿cómo me van a llamar si yo he escrito por lo menos 10 artículos diciendo de que la manera de evaluar que está usando el gobierno es un desastre? Porque lo más importante que uno tiene que evaluar en un docente, que es su desempeño en aula, no se evalúa. Efectivamente, pero ahora, ¿eso lo puede hacer la municipalidad con cargos de gobierno regional? Bueno, pueden dar su opinión, pueden comentar, pero la evaluación de docentes está en manos del gobierno central. Está en manos del Ministerio de Educación. Es decir, aquello de evaluar las evaluaciones tampoco podría ser muy efectivo. No, pues, o sea, yo por eso le digo que es un discurso, un debate, digamos, un poco gaseoso, porque no está en las prerrogativas de los gobiernos regionales oponerse a las evaluaciones que toma el Ministerio de Educación. Bien, bueno, aunque es poco raro es con respecto al SUTEP y Gloria Helfer, porque Lourdes Flores señala de que finalmente en su gestión Gloria Helfer terminó cediendo al SUTEP, y hace poco nomás Nilber López como que no estaba de acuerdo que Gloria Helfer ahora forme parte de este equipo que se va a encargar de la educación en el municipio, entre ellos, ¿no? Pues cada uno tiene quiere ganarse alguito, pero a mí me parece que asumir que el plan de gobierno del municipio de Lima a cargo de Susana Villarán estaría gobernado por el SUTEP o por Patria Roja, a mí me parece una exageración. No que yo no considere que Patria Roja tiene una agenda con la que yo no estoy de acuerdo, y creo que el 90% de los peruanos tampoco, pero de ahí a decir de que Patria Roja va a manejar la educación, a mí personalmente me parece una exageración. Muchas gracias al profesor León Trachtenberg.